En la vida tenemos pruebas, momentos difíciles, de angustia y de tormenta. Momentos duros de soledad y de tristeza. Pero cuando nuestras fuerzas terminan, hay alguien que nos sostiene, que nos levanta y nos anima a seguir. Alguien que está siempre con nosotros. Tu diezmo fortalece a la iglesia. Ahora tenemos un desafío muy importante: unirnos para ayudar a los más pobres. Este año trabajaremos dos elementos bien importantes: la pobreza y la solidaridad. En torno nuestro viven muchas personas en situaciones muy penosas y necesitadas. Es tiempo de mirarlos, es tiempo de quererlos, es tiempo de ayudarlos. Que cada sacerdote, que cada equipo de pastoral se preocupe por los pobres de su parroquia. Hay que despertar ese buen ánimo y esa buena disposición de nosotros para ver en cada pobre a otro Cristo. Recuerden que Cristo se hace presente de muchas maneras. Tenemos que descubrirlo en la fe y ese descubrimiento nos lleve a ser generosos y amables. Que Dios los bendiga y a trabajar juntos. Da tu diezmo en línea. Entra a tudiezmo.com. Haz clic en aportar, llena los datos que se te piden y calcula cuánto puedes dar. Elige si quieres donar con tarjeta de crédito, débito o PayPal. Con tu ayuda, predicaremos el Evangelio a más personas. Fiel a Jesús, yo quiero ayudar.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor.
El Señor manda al profeta Elías a ungir a su sucesor, Eliseo. Este, ante el llamado, se prepara para seguirlo comprometido en el amor. Estemos también prestos a escuchar y a responder ante el llamado de Dios, a servir a nuestros hermanos pidiendo siempre con fe y esperanza por las vocaciones sacerdotales. Del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Mojalá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. San Pablo se dirige a los Gálatas para darles la buena nueva. Cristo nos ha liberado. El apóstol nos exhorta a vivir según el Espíritu en la plenitud del amor. Esto es, amando a nuestros hermanos como Jesús nos amó. Él nos liberó de la esclavitud del pecado para ser felices testigos y misioneros. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo.
Antes bien, háganse servidores los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra del desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. De pie, por favor. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenías que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Estimadas hermanas, estimados hermanos, quienes se confirman, los papás, los padrinos, quiero agradecerles que hayan aceptado venir a esta catedral a celebrar con nosotros y que hayan aceptado recibir el don del Espíritu Santo. Agradezco también a un grupo de fieles que vienen de la parroquia de San Nicolás de Tolentino, en San Nicolás, con el Padre Vicario, el Padre Alejandro, a celebrar con nosotros. Y como todos los domingos, nos encomendamos a las hermanas y hermanos enfermos que en sus hogares siguen por la televisión o por las redes sociales esta celebración eucarística. A todos, bendiciones y agradecimiento. En este domingo, la palabra de Dios nos propone pensar en algo que es muy importante para ustedes y para mí: nuestra libertad. Hoy ha dicho el apóstol: para ser libres nos liberó Cristo. Qué importante saber qué hacer con nuestra libertad. Nuestra libertad que tiene que ser de pensamiento, de sentimientos y de toma de decisiones. Qué importante es pensar con libertad. Qué importante es manejar nuestros afectos y nuestros sentimientos con libertad. Pero también qué importante es tomar decisiones que abonen al crecimiento de nuestra libertad. Porque la libertad no es hacer lo que me pega la gana. La libertad es construir poco a poco mi desarrollo personal. Siempre tengo que preguntarme si lo que pienso, siento o decido me ayuda a ser mejor persona, mejor ser humano. Qué importante es mirar así la libertad. Si uno piensa que ser libre es no tener ningún límite, se equivoca, porque la búsqueda de la libertad personal nunca puede dañar a ninguna otra persona. La libertad solo conoce un límite: el amor. Todo aquello que traicione el amor ya no es libertad. Decía bellamente San Agustín: ama y haz lo que quieras. Pero, ¿cómo ponernos de acuerdo sobre lo que significa amar? ¿Acaso el amor solo son sentimientos? ¿Son solo instintos que nos jalonan? ¿Qué es el amor? Es la pregunta más difícil. Por eso ustedes y yo, para entender qué es el amor, miramos siempre a una persona, a Jesucristo. San Juan, después de contemplar el misterio de Cristo, llega a una conclusión: Dios es amor, Cristo es amor. ¿Y en qué consiste este amor? En dar la vida por los demás. Si la libertad solo alimenta mi egoísmo, si la libertad se convierte en una autorreferencia, no es verdadera libertad.
La libertad va acompañada siempre del amor, va acompañada de los límites que la vida nos exige. Cuando tú decidiste casarte, sabías que había unos límites. El día que yo acepté ser sacerdote, sabía que hay unos límites, y no solo límites para lo malo, sino límites de responsabilidad. Ustedes, papás, aceptaron que si se casaban tendrían hijos, a los cuales cuidarían, les darían cariño, amor, comprensión, educación, alimentación. Esa libertad se tradujo en una responsabilidad. Lo mismo un servidor. El día que acepté ser sacerdote, conocía las reglas del juego, sabía qué cosas me están permitidas, qué cosas, aunque sean buenas, no me son permitidas. Acepté llevar una vida de obediencia a la autoridad. Acepté que mi superior me enviara a donde él considerara oportuno. Por eso, la obediencia marcó mi libertad, y esto no me hizo inferior, porque la obediencia apostólica es siempre para bien de otros. Me nombraron obispo de Tacámbaro, me nombraron obispo de Tapachula, de Tuxtla y de Monterrey. En todos lados, la misión que la iglesia me encomendaba era servir al pueblo de Dios. No me coartaron mi libertad, al contrario, me permitieron realizarla en plenitud, pero con la única condición: acompañar mis decisiones con la caridad y con el amor. A ustedes también, el día que tomaron la decisión de su matrimonio, no les coartaron la libertad, por el contrario, los pusieron en un carril de alta velocidad, de amor inmenso y de entrega a su esposa y a su esposo. Para nada limitación, al contrario, posibilidad de ir hacia adelante, de sentir el gozo de amar y de ser amados. Para ser libres nos liberó Cristo. Lo único que nos hace someternos es el pecado. Por eso dice el apóstol: el pecado esclaviza. Todo aquello que no te realiza te daña, te somete, no te deja la libertad, porque la libertad tiene que ser siempre para amar. Si no puedes amar, eres esclavo. Si no puedes perdonar, eres esclavo de tus sentimientos. El que ama es libre. El que ama piensa en los demás, los trata con cuidado y con esmero. Sabe que donde comienza la libertad del otro, terminan mis propias libertades, pero que nunca son restrictivas. Al contrario, cuando te respeto, del modo como piensas, del modo como sientes la vida y de la manera en que tomas decisiones, en esa manera te muestro mi caridad, te muestro mi amor. Es cierto, tenemos que ayudarnos, tenemos que compartir la vida, compartir las experiencias, porque no siempre nos va bien, porque no siempre la decisión es la mejor, la correcta. Crecemos juntos, amamos juntos, somos libres juntos. No hay libertad individual. La libertad se vive en la sociedad,
se vive en la comunidad, se vive en la familia. Hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado con las nuevas esclavitudes, dice el Papa, con las nuevas colonizaciones que someten tus ideas, tus sentimientos y tus decisiones a otros proyectos alejados de tu propio desarrollo y sobre todo que te nublan la mirada para mirar a Cristo, el cual es el guía de nuestras vidas. Hoy el Señor en el Evangelio nos decía, tú sígueme, y siempre ponía las dificultades. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. El Señor va poniendo las dificultades, porque en la libertad siempre hay dificultades. Hay que superar, hay que brincar obstáculos, pero cuando hay una libre y plena decisión, todo puede caminar. Me gustó mucho lo que dice San Lucas, que Cristo tomó la libre determinación de subir a Jerusalén, una decisión complicada, porque él sabía que ir a Jerusalén comportaba encontrar enemigos y seguramente la muerte. Cuando hay una decisión firme en la vida, cuando tu libertad te pone en el camino del bien, te vas a realizar cueste lo que cueste, porque perdonar es amar, tomar decisiones contemplando el bien de los demás es también decisiones. Cuiden, hermanos, su libertad, que nadie los someta, que sean libres en sus pensamientos, en sus sentimientos y en todas sus decisiones, pero que siempre para eso miren a Cristo, el hombre libre, el hombre con H mayúscula. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie, por favor. Antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás y padrinos hicieron por ustedes el día de su bautismo. Renuncien a todo aquello que los aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy por el sacramento de la confirmación se les da de manera excelente, como los apóstoles en el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Dios Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, para que conserve en su espíritu a estos confirmados. A las intenciones vamos a responder: escúchanos, Padre. Padre.
por nosotros los confirmados, para que el sacramento recibido sea en nosotros fuente de santidad, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros padres, padrinos y catequistas, para que continúen siendo ejemplo, consejo y aliento en nuestra vida cristiana, oremos. Escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Rogelio, por los presbíteros, diáconos y por todo el pueblo santo de Dios, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los jóvenes que en este año han aceptado el llamado de Dios para seguirlo en la vocación sacerdotal, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros que nos hemos reunido aquí para que día a día nos esforcemos por fortalecer y aumentar nuestra fe, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que nos siguen por televisión para que el Señor les conceda cuanto con fe le pidan, oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, nuestras oraciones y concede a los que hoy han completado su iniciación cristiana perseverar con fidelidad en el seguimiento de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Nos ponemos de pie, por favor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque manifestaste admirablemente tu poder, no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino al prever el remedio en la misma debilidad humana, y así, de lo que fue causa de nuestra ruina, hiciste el principio de nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio Cabrera y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos que por primera vez invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación. Concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu Iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pueden tomar asiento. Comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente recibirte en mi corazón. Como por ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido vengas a mí al menos espiritualmente. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti, y no permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, este año concentramos nuestra mirada en el amor misericordioso de Dios, que nos llama a vivir la caridad siendo solidarios con los más necesitados. Con esta lectura del Evangelio de San Juan, encomendamos a Dios nuestra Iglesia de Monterrey. Se encuentra atrás de su hojita dominical. Leamos todos a una sola voz. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que le echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Nos ponemos de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Encomendamos a la Iglesia de Monterrey, a nuestra Madre Santísima y a San Miguel Arcángel. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. En la vida tenemos pruebas, momentos difíciles, de angustia y de tormenta.
momentos duros de soledad y de tristeza. Pero cuando nuestras fuerzas terminan, hay alguien que nos sostiene, que nos levanta y nos anima a seguir. Alguien que está siempre con nosotros. Tu diezmo fortalece a la iglesia. Ahora tenemos un desafío muy importante: unirnos para ayudar a los más pobres. Este año trabajaremos dos elementos bien importantes: la pobreza y la solidaridad. En torno nuestro viven muchas personas en situaciones muy penosas y necesitadas. Es tiempo de mirarlos, es tiempo de quererlos, es tiempo de ayudarlos. Que cada sacerdote, que cada equipo de pastoral se preocupe por los pobres de su parroquia. Hay que despertar ese buen ánimo y esa buena disposición de nosotros para ver en cada pobre a otro Cristo. Recuerden que Cristo se hace presente de muchas maneras. Tenemos que descubrirlo en la fe y ese descubrimiento nos lleve a ser generosos y amables. Que Dios los bendiga y a trabajar juntos. Da tu diezmo en línea. Entra a tudiezmo.com. Haz clic en aportar, llena los datos que se te piden y calcula cuánto puedes dar. Elige si quieres donar con tarjeta de crédito, débito o PayPal. Con tu ayuda, predicaremos el Evangelio a más personas. Fiel a Jesús, yo quiero ayudar.